Y lo voy a silenciar, espérate, porque estoy oyendo ruidos. Espérate, déjame silenciarlo. Ok, perfecto. Y después abren según quiera. Ok, está grabando, ¿verdad? ¿Salió la cosa de grabando? Sí, ok. Bueno, pues yo no me acuerdo si así que he terminado, pero creo que por aquí, si no por aquí, es que lo voy a empezar de nuevo porque no me acuerdo. Estábamos hablando, ¿verdad? Habíamos hablado en la clase pasada sobre Atenas, Esparta, la vida en uno, la vida en otro, como dos ejemplos, como de dos lugares opuestos, ¿verdad? Dos sociedades opuestas, pero ambas griegas, ¿no? Ambas, y para un poco ejemplificar lo que les decía, que eran ciudades-estado, que eran independientes, que eran distintas unas de otras. Y entonces, pues después creo que ahí hablamos de las mujeres un poco, las mujeres en un lado, las mujeres otro. Y entonces les quería empecé a hablar de el momento en que Grecia se reparte al mundo, donde Grecia empieza a hacer un contacto con el resto del mundo que va a enriquecer otras culturas con las que entra en contacto, pero a la misma vez Grecia se enriquece de las otras culturas al empezar a establecer lazos, sobre todo intelectuales, ¿no? De distintos sectores, que es lo que vamos a ir viendo hoy, y cómo eso tuvo impacto en la Grecia del periodo posterior a Alejandro el Grande. Alejandro el Grande es el que impulsa, ¿verdad? Este periodo que se va a llamar el periodo helenístico, que es el periodo más alto de la cultura griega. Y él, como ven, ¿verdad? Una vida corta, no vivió tantos años. Él era de macedonio, ¿no? Él era de Macedonia, no era griego. Pero él se había educado con el filósofo Aristóteles, o sea que él se crió con un pensamiento más afín con Grecia. Él era el hijo de Filipo el Grande también, y él empieza una campaña de conquistas, ¿verdad? Porque era un guerrero y tiene un ejército y sale, como ven acá en el mapa, desde acá a la izquierda, desde Macedonia. Primero controla Grecia, pero luego continúa por lo que es Asia Menor y sigue por ahí y llega a controlar lo que es Jerusalén, todo eso, hasta abajo, hasta Egipto, donde se funda, como ven ahí, en las costas del Mediterráneo, la ciudad de Alejandría, que tiene su nombre, que fue una ciudad culturalmente fantástica, donde estaba el faro de Alejandría, la gran biblioteca que luego se quemó y se perdió. Entonces, él sigue controlando se está tomando control de los antiguos grandes imperios, el egipcio, el mesopotámico, que él también controla Mesopotamia y continúa el persa. O sea, él domina el imperio persa, continúa en esa dirección y sigue luchando. Estamos hablando de 10 años de batallas hasta que llega a ese extremo que ven ahí, que es ya está en lo que hoy es Pakistán, que en ese momento se llamaría, era todo India, ¿no? Era lo que era la India. Todos esos años están sus soldados peleando y lo interesante de él es su manera de manejar el ejército. Él le instruye a sus soldados que se casen con extranjeras, porque él también se casó con una extranjera. Él les invita a que aprendan los idiomas, a que aprendan de las culturas. Era un tipo educado, él trae libros, compra libros. Este periodo trae mucha traducción de textos de un lado para el otro, para que el conocimiento se vaya moviendo de un lado al otro. Y pues la campaña es exitosa, 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 pero como les pongo acá, ¿no? Después que salen del imperio persa, ya van hacia la India, después de 10 años de batalla, los soldados no es que se amotinan que no quieren matar, sino que se cansan de pelear y le dicen, ya está bueno. Y él, que resulta que, como pasa, vamos a ver, muchas veces pasa en la historia, el buen líder en la guerra no necesariamente es un buen líder político. Y él supo, además que murió joven, no le dio mucho tiempo, pero él tenía el instinto de que él no le interesaba tanto gobernar, así que él lo que hace es que cuando llega ese momento de que ya paran antes de entrar en la India, él divide todo ese imperio entre sus generales.
y va nombrando los generales como reyes de distintas áreas. Le va asignando y se convierten en reyes de distintas partes de este imperio que luego se va a disolver, ¿verdad? No, pero bueno, eso no vamos a entrar. No. Así que esto comienza cuando tenía 20 años y termina cuando muere a los 32, a los 30 paran de pelear. Y él, como era un hombre culto, él, como les decía, él enseña con su ejemplo, pero también invita a sus soldados a ir y aprender de las tradiciones de la gente y todo eso. Como les pongo ahí, no la democracia, con su control sobre Grecia termina la democracia ateniense, pero él, ¿verdad? Otras cosas buenas trajo, eh, y él muere. Su muerte es un misterio. Hasta el día de hoy hay teorías de que lo pudieron haber envenenado, de que capaz que fue una infección, eh, que pudo haber sido una enfermedad venérea, que puede haber tenido fiebre tifoidea, no se sabe exactamente. Pero el imperio se divide y todo eso, y bueno, él murió. Claro, ese periodo que viene después, desde el 323 antes de la era común hasta el año 30 de nuestro tiempo, en el cual se va a dar esa invasión romana de Grecia también, creando lo que es la cultura greco-romana, eventualmente es el periodo helenístico. Entonces, este periodo, como les digo, tiene mucho de nuevo conocimiento que los griegos que ya estaban, especialmente en Atenas, pero en otras ciudades también, matemáticos, ¿cómo se llama esto? Astrónomos, médicos, mucho conocimiento que se va a mover. De cada cultura, ¿verdad? Se aprende lo que esa cultura había ya desarrollado y como son todos el mismo imperio, pues no es como que enemigos, ellas son todos los mismos. Así que se van creando, por ejemplo, de los persas que habíamos estudiado acá, ¿cómo es el zoroastrianismo, pues ahí es que viene el dualismo bien mal, que va a tener eventualmente una influencia en el cristianismo y en el judaísmo también. Eso de que el bien y el mal, ese tipo de idea. De los egipcios, la geometría, y les puse algunas cosas, dioses de los distintos países que van a entrar en las culturas de los otros, conceptos matemáticos, filosóficos, de todo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, solo para dar algunos ejemplos, porque si no, esto dura para varias clases, pero vamos a ver los que me parecieron más interesantes. En términos de la medicina, ¿verdad? El que se considera el primer médico es Hipócrates de Cos, que es el que escribió un libro que se llamó El Corpus Hipocrático, donde, ¿por qué es importante? Porque es la primera colección de documentos científicos y donde él por primera vez está diciendo que la gente no se enferma porque los dioses los enferman, que la gente se enferma por causas naturales y que esas causas, como son naturales, con observación y experimentación se pueden estudiar y se puede buscar curas para ellas. No es rezando, ¿verdad? No es orando ni haciendo sacrificios para los dioses. Hay un método que es estudiar y buscar maneras de curar. Ya eso rompe con toda, ¿verdad? Lo que había antes de esa idea de que los dioses eran los que eran culpables. Y él tampoco es famoso por el juramento hipocrático, que todavía muchas escuelas, aunque sea pro forma, hacen que los estudiantes de medicina lo juramenten antes de graduarse. Eh, Él dice, por ejemplo, en el juramento hipocrático, respetaré a mi maestro, quien me enseñó este arte, porque no se estudiaba en universidades. Un médico aprendía del otro. Respetaré a sus hijos, les enseñaré mi arte a los hijos de mi maestro, sin esperar recompensa ni acuerdo alguno. Cosas que no hacemos hoy en día, pero que suenan bien. En lo que respecta a curación de enfermos, les prescribiré la mejor dieta según mi criterio y mis medios y velaré para que no sufran daño ni perjuicio. Dice también, tampoco administraré venenos a nadie, me comportaré y utilizaré mis conocimientos de manera piadosa y cualquier cosa que en el curso de mi práctica pueda ver u oír, ahí viene el secreto hipocrático, si no es apropiado repetirlo, lo mantendré sagrado y secreto en mi propio corazón. Ahí la privacidad con el médico, ¿no? Así que es muy lindo el juramento, así que todavía se ahora. Otra cosa que aparece es en Grecia es el símbolo de la medicina.
que es esa vara, ese que ven ahí es Esculapio, que es el dios de la curación y las artes médicas. Así que todavía se siguen mezclando un poco los dioses en todo esto y de hecho, la primera frase del juramento hipocrático, que no les puse primero, dice, juro por Apolo, que es un dios, el sanador, y por Esculapio, e Higia y Panacea, y por todos los dioses. ¿Quiénes son esos? Bueno, pues ahora les explico. Apolo era el dios de la belleza, del sol, de la curación. Higia, de donde viene la palabra higiene, era la diosa de la limpieza y de la higiene. Panacea es la palabra que usamos para referirnos a los remedios universales, porque era una palabra que era un remedio universal de los dioses. Y, espera, ups, se me fue. Y bueno, Esculapio ya lo ven, quien es el dios de la curación y las artes médicas. Y ese símbolo, el de la vara, donde la serpiente se enrosca, pues sigue siendo un símbolo de la medicina hasta hoy. Entonces, claro, ustedes seguramente están pensando en Galeno. Galeno es después, ¿verdad? Y es Galeno de Pérgamo, que era greco, es un cirujano greco-romano, ¿verdad? Porque tiene la influencia de los dos, pero ya él más se trabaja en Roma. Y él escribe ese libro que se llama Sobre procedimientos anatómicos, que es un estudio de la anatomía humana. Y él llega a las conclusiones como que las arterias contienen sangre, que la orina viene de los riñones, todo eso obviamente mirando cadáveres, y que los órganos, todos los órganos, incluyendo la laringe, están controlados por nervios. O sea que ya vemos sistemáticamente un estudio de la anatomía humana. Otro interesante, Erastóstenes. Erastóstenes de Cirene. Recuerden que los apellidos, allá no había apellidos en Grecia, se utilizaba la ciudad de donde se provenía. Y este es el primero en medir la circunferencia de la Tierra sin objeto, obviamente sin ningún telescopio ni nada de eso, simplemente observando el sol, el ángulo de la luz del sol en la Tierra. Y bueno, ahí eso es una representación de los cálculos que él hizo y él llegó a la medida en los años 200, un poquito antes de 200 antes de la era común, de que la medida de la circunferencia de la Tierra era 40.000 kilómetros. ¿Alguien sabe cuánto es? En realidad hoy, bueno, lo que decimos hoy, ¿verdad? Porque nadie la ha medido, en realidad, 40 Y es mil Sé 40 que mil erró por kilómetros. poco. y 40 por Sí, 75 kilómetros, error. sí, Ya, increíble. exacto. Ese Erastóstenes. También fue el primero que hizo un mapa del mundo utilizando longitud y latitud para ubicar distintas partes en el mapa. Claro, no es como el nuestro, ya ven que algunos son más distantes, las líneas no son parejitas, pero tiene el concepto y claro, el mapa era el mapa del mundo que Ahora, Erastóstenes conocía, ¿no? Así que, Ligia, perdoname dime, una pregunta. dale, ¿Cómo la circunferencia de la Tierra? como si la midieras con una No, cinta. Mm. pero te pregunto porque era plana. No, ellos sabían que no, los griegos sabían que no. No. Ah, ya Eso la fue después, consideraban. eso fueron descuentos que vinieron después, pero no, los griegos sabían. De hecho, ahora les cuento quién fue el primero que dijo, no, Porque es elíptica. lo que hizo fue aplicar la matemática Y la con los observación, ángulos. No, por eso, pero claro, la matemática, la geometría aplicó, pero ujú, pensando que era redonda, por eso me llamó la claro, atención. sí, Bueno, sí, se sí, ve que en sé menos definitivo. que los griegos. Ya, o sea, miren, es el mundo que él conocía. Entonces es un mundo limitado. Llega hasta la India y de ahí no pasa. Y bueno, llega hasta Y esto es Britania. redondo también. Esto Es un mapa, no, plano. Es un mapa esto es plano. plano, pero Sí. digo, ¿se sabe que está sobre una superficie esférica? Bueno, él tenía que saberlo porque él fue el que encontró la circunferencia. Es el mismo. Ujú. Que él estaba claro que era una circunferencia. Hizo este mapa, que es el mapa de Erastóstenes. Eh, Otro fue Aristarco de Samos, que es también que sabía que era elíptico, todo que era, ¿verdad? Tenía circunferencia, y es el que viene con la teoría heliocéntrica, mucho antes de que Newton tenga que decirlo otra vez, porque él decía ya que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y estaba clarísimo por las observaciones, pero luego la iglesia es la que dice, la iglesia medieval va a decir, no, imposible que la Tierra gire alrededor del Sol, nosotros tenemos que ser los protagonistas de todo, y vienen con la idea de que era
el Sol y los otros planetas que giraban alrededor de la Tierra. Y entonces vinieron con esa teoría chapullera chapucera de que eventualmente va a tener que otros volver a llegar a la misma conclusión que ya Aristarco de Samos había llegado mucho antes. Pero el conocimiento a veces se pierde en la historia y hay que rescatarlo. Euclides es otro que, bueno, todos lo estudiamos, los conceptos de Euclides, porque es el padre de la geometría. Aunque la geometría se usaba ya, como habíamos visto, en Egipto, ¿verdad? Para medir los terrenos, después de cada vez que el río Nilo subía de nivel y bajaba de nivel y se asignaban las tierras otra vez, él hace el libro de la geometría, ¿no? Es el que escribe un texto que se convierte en el texto estándar para aprender geometría en buena parte de Europa, sobre todo durante el Imperio Romano, por todo el Imperio Romano, pero más allá, porque hasta el siglo XX era el texto mandatorio para estudiar geometría. Era él, y como ven, tenía sus problemas, era un texto para aprender geometría. Así que por eso se le llama el padre de la geometría. Otro que ustedes todos conocen muy bien es Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, que es el que viene con las leyes de los cuerpos flotantes. En la historia, el cuento es, lo que ven allá a la derecha es una caricatura de la historia de cómo él llega a su conclusión. Supuestamente se estaba bañando en una bañadera y empieza a darse cuenta que el peso, el agua que él desplaza al meterse en la bañera es igual al peso, a su peso. Entonces así es como llega la teoría, ¿no? De que el peso del agua, el peso de Arquímedes y toda agua desplazada por cualquier objeto, el peso de esa agua desplazada es igual al peso del objeto que entró al agua. Y por ahí va con otras leyes de los cuerpos. Y que él, y que salió de la alegría cuando se le prendió el bombillito de la cabeza, se levanta desnudo y supuestamente sale corriendo y grita Eureka. Esa es la teoría, la historia de esto. Él también fue el que calculó el pi, ¿no? La constante matemática pi, que es la relación entre la longitud de una circunferencia y el diámetro, y que es constante en todos los círculos, y que el diámetro siempre va a ser ese, 3.14, eso. Que la gente lo celebra, el día de pi. Digo, por lo menos mis amigos nerds que son de ciencia me escriben todos los años, no sé qué fecha es el día de Pi, porque es el día que hay que celebrar Pi, y yo los mando a la porra todos, porque no me interesa. Pitágoras es otro de los grandes, Pitágoras de Samos, que está estudiando geometría también, pero es el que llega a la teoría, al triángulo recto, las propiedades del triángulo recto, que es el que ven ahí, y también es el primero en sugerir que la Tierra era esférica. Él es mayor que los otros y él ya lo había sugerido. Y la palabra hipotenusa, que es ese lado largo, ¿no?, del triángulo rectángulo, significa longitud de bajo. Así que viene de las palabras de bajo y longitud, hipoteino, hipotenusa. Así que todos hemos estudiado estas cosas y no sabíamos a veces que eran de los griegos. Empédocles es también interesante, de Acragas, porque él es el que crea un concepto que hasta en los superhéroes sale, el de que el universo está compuesto de 4 elementos fundamentales: tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Y esa teoría, otros, hasta los filósofos la recogen, la trabajan. Es una teoría de la ciencia, es una teoría de muchos años, de que esos son los elementos fundamentales. Y que él habla también, claro, en su teoría, de que en el universo hay 2 fuerzas cósmicas opuestas: el amor y la discordia. El amor une y la discordia separa. Y descubre que el aire no está vacío, que es una sustancia física y que no está vacío. Y en términos anatómicos, que el corazón es el centro del sistema circulatorio humano, que se pensó por un tiempo que era el estómago, se pensó por un tiempo que podía ser en el cerebro, pero él descubre que el sistema circulatorio está en el punto central, es el corazón. Demócrito, este es mi favorito, porque este tipo tiene una imaginación que hay que, o sea, wow. Demócrito era de una ciudad, de una polis que se llamaba Abdera, y él hizo, este es el experimento de
Demócritus, lo que están viendo ahí, con un pedacito de, ¿cómo se llama? Clay, espérate, barro, agarra un pedazo de barro y lo empieza a cortar en mitad, y la mitad en mitad, y así sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que llega algo que ya no lo puede ni ver. No hay microscopios para ver, pero de ahí el hombre tiene la capacidad de venir a esta teoría y él es el que da nombre a esa última partícula que sigue siendo el barro, pero ya no lo podemos ver, que se llama el átomo. Átomo significa en griego, indivisible. ¿Qué dice él? Bueno, increíble. Dice, todo está compuesto de átomos y los átomos son indivisibles. Bueno, sabemos ahora que con fusión, fisión se pueden dividir, pero bueno, es fantástico en ese tiempo para él decirlo. Que entre los átomos hay espacios que se llaman el vacío, lo que está entre los átomos. Que los átomos son indestructibles y que están en constante movimiento. Algunos átomos se mueven más rápido y otros más lento, pero todos están en movimiento. Y que hay un número infinito de átomos y de clases de átomos, y que cada clase de átomo tiene distinta forma y tamaño y propiedades, otras propiedades que él no conoce todavía. Así que este hombre está viendo lo que luego confirmarán ¿verdad? Los microscopios atómicos, nucleares y todo eso, que ya esas cosas se pueden confirmar, pero eso todo fue con solamente observación e inteligencia. Como siempre digo a mis estudiantes, claro, esta gente tenía tiempo para pensar, se dedicaban a esto, tenían esclavos que hacían el trabajo sucio en la casa y que hacían el trabajo de los negocios de los que ellos viviesen, para ellos poder dedicarse de lleno a hacer esto. Entonces, ahí les di unos ejemplitos, pero vamos a ir a otras cosas. Hoy en día, precisamente en las áreas de ciencia, medicina, filosofía que vamos a ver ahorita, y la política, que hemos visto un poco de eso ya, todavía hoy usamos palabras que son palabras griegas. Entonces, ahí ahora les digo, si los que quieran, abran y griten, a ver si me adivinan. Hay unas que son fáciles, pero otras no son tan fáciles. ¿Qué es lo que significan estas palabras? ¿Ok? Esto es un juego. Esto yo lo hago con mis estudiantes y les encanta. ¿Ok? Teléfono. ¿Qué creen ustedes que quiere decir teléfono? Que claro, no existían los teléfonos, pero viene de tele y fono. Sí. A ver, Sí, ¿quién como se hablar atreve? lejos. ¿Ah? Hablar Sonido de lejos. lejos. Sonido de lejos. Sonido de lejos. Problema. ¿No? Ajá. No. Problema. Esa quiere decir obstáculo o tarea. Skol, que es de donde venía la palabra. Escuela. Escuela. Exacto. Tiempo libre o estudio. En realidad puede ser tiempo libre o estudio. Y en realidad en la escuela se hacen las dos cosas. Idein. ¿Cuál creen que es esa? Idéntico, igual. Igual. Idea. 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 Y quiere decir, o sea, literalmente quiere decir ver o forma. E ironía. Ironía es ironía. Ironía. ¿Y qué creen que quiere decir? Uf, Es bizarra esta. ¿verdad? Ignorancia fingida. Ahí está, como el contrario de la verdad. Ajá. Ah, Ignorancia fingida. Ignorancia fingida. Está bien. Ajá. Caos, que lo vimos, que era el caos. ¿Se acuerdan? Sí. Desorden. Desorden. O vacío, que era lo que había, era el Dios, la divinidad que había antes de que la tierra existiera. Era caos, era lo que había. O economía. Economía. Economía, y quiere decir administración del hogar, porque originalmente era del hogar, ahora después los países, todo eso. Music, esa está fácil. Es música. Música, ¿y qué creen que quiere decir la palabra music?
no. Ruido, sonido. Sonido puede ser, yo ni me acuerdo, el arte de las musas, porque Ah, está la musa Erato, que es la musa de la música, pero se aplicaba a todos los artes de las distintas, la del teatro, etcétera. Fotografía, que viene de foto y grafo, registro de la luz. exacto, Claro. dibujar con luz. Y catástrofe, Catástrofe. Catástrofe. pero el Catá- significado es vuelco Vuelco repentino hacia abajo, es lo que significa. Así que usamos palabras que no sabemos. Aquí, bueno, después les voy a mostrar las de latín, son más fáciles porque usamos muchas más de latín. Realmente son como 70% de las palabras que usamos vienen directamente de latín. Pero de griego tenemos sobre todo en ciertas áreas del saber. Entonces, viendo esto, quería empezar entonces a hablar un poquito de literatura griega, que a mí me encanta. Así que vamos a ver un poquito. El libro más antiguo de literatura griega, que no es el libro más antiguo de literatura, porque el más antiguo que tenemos es Gilgamesh, que es mesopotámico, pero el de Grecia es la Ilíada, La idea. que es un poema hay toda una controversia sobre quién escribió el poema. Se le atribuye a Homero, pero mucha gente no hay evidencia clara de que Homero en realidad existió. Y se supone que Romero, aquí hay un alcalde Romero y todo el mundo lo critica y lo tengo en la punta de la lengua. Homero eh, era ciego. Mucha gente piensa, bueno, hay partes de la Ilíada, porque la Ilíada es tan larga, son más de 15.000 versos, que cuando se leen, y hay universidades en Europa que leen la Ilíada todos los años, hacen una actividad, y la leen sin parar, y son 15 horas, por supuesto no la misma persona, se toman turnos para ir leyendo la Ilíada, son 15 horas de lectura. Pues ese poema, en muchas partes no son el mismo estilo. Entonces mucha gente piensa que son distintos autores, que quizás hubo uno que fue Homero, pero hubo otros. La cosa es que independientemente se le llama la Biblia de los griegos, porque siendo el primer poema que se escribe, que los niños empiezan a leer de la escuela, que se estudia, pues entonces se convierte como un referente de lo que es, lo que es ser griego, ¿no? La cultura griega. La historia se desarrolla en el 2500 antes de la era común, durante la guerra de Troya. Y son los últimos 3 meses, la historia solo narra la guerra en los últimos 3 meses de la guerra de Troya, que era los troyanos contra los griegos, y que duró 10 años, pero la historia es solo los últimos 10 meses, y el protagonista, por lo menos en la primera parte, es Aquiles, que es uno de los combatientes y que va a tener le va a pasar muchas cosas y le va a dar una ira y lo que le va a pasar a Aquiles. Al final, después que matan a Aquiles, pues el nuevo protagonista es Odiseo, ¿cómo es que? Espérate, se me acaba de olvidar ahora. Odiseo se llama, se me olvidó ahora mismo. Odiseo, que es el protagonista, ¿cómo? Ulises, que es el protagonista del otro poema épico, que es la Odisea, que es el regreso de Ulises a su casa, que son 10 años. Entonces, lo interesante de la Ilíada, que la leí hace tiempo y en realidad no me gustó y ni la voy a leer nunca más otra vez, es que se creen los dioses, ¿verdad? En este periodo, los dioses y los humanos interactúan y hablan. Y los dioses en la guerra, los dioses tienen bando. Hay unos dioses que están con los troyanos y hay unos dioses que están con los griegos y ayudan a un bando o al otro y ese tipo de cosas. Los personajes ahí les pongo, los griegos, empezando por Aquiles, está Agamenón, Menelao, que es al que les roban la esposa, Paris, que es el troyano, secuestra a la esposa y la seduce y se la lleva y empieza esta guerra a raíz de eso para rescatar a Helena, ¿no? Que era la esposa. Por eso Helena la ponen como troyana, pero en realidad ella era la esposa del otro. Está Patroclo, que era el que siempre acompañaba a Aquiles y peleaba junto a él. Y cuando lo matan, Patroclo se pone su armamento y pelea por él. Está Ajax,
que ese es más interesante. Y Néstor. Entonces, los troyanos son los otros que ven acá, que Príamo es el rey. Y París es el hijo, y los dioses están con uno o con el otro. Es una historia muy larga que no vamos a, ¿verdad? Es un mondongo de... Pero le quería comentar esta interesante cosa que lo vemos en tiempos más recientes en películas como Space Jam. ¿Se acuerdan de esa película? Que los dibujos animados interactúan con Michael Jordan. Sí, Los sí. protagonistas son Bugs Bunny y Michael Jordan. Es ese concepto de que lo real con lo irreal entrando en contacto. Y la otra ¿se acuerdan de otra? En donde los humanos hablan e interactúan. Es viejita con los dibujos animados. ¿Se acuerdan de la otra? ¿Cómo se llama? Hmm, acá se la pongo. ¿Cómo es? ¿Quién engañó a Roger A Rabbit? Robert Rabbit. Ajá, ¿quién engañó a Robert Rabbit? Y es otra película donde hay una interacción entre humanos y yo a los estudiantes, oye, si saben esas películas, esa bobería la saben. Ligia, Ajá, Ligia, una pregunta. dime. Eh, ¿cómo llega la Ilíada y Ujú, otros libros o textos de ujú. los griegos a Occidente? ¿Llega directamente, llega a través de los persas, No, ¿cómo esto se va llegan? a traducir, en realidad, muchos de estos libros, no estoy segura de la Ilíada, tendría que buscar específicamente la Ilíada, pero muchos de estos libros que estaban en griego, ¿no? Que estaban en lenguaje griego, van a ser interesantemente los musulmanes, los intelectuales musulmanes que en su afán de conocer se dedican a traducirlos al árabe y es del árabe que entonces se van a traducir al español, por ejemplo, a nosotros en la España, ¿no? Cuando se empiece la revisión en el periodo humanístico de la Ilustración, que se revisan los escritos y el arte de este periodo helenístico, y entonces tienen que traducir del griego, lo van a pasar al árabe y del árabe entonces al español. Algunos que otro probablemente se tradujo al latín, porque Grecia va a ser Pero parte del Imperio Romano, ¿no? yo Pero te habría que ver preguntaba porque, específicamente. Ujú. perdón, perdón, Sí, perdón que te corté, perdón. no, Pero no, lo que quería tener más claro, me parecía así que había ajá, escuchado justamente que era desde los árabes, pero entonces sí. los griegos, luego de los griegos y los romanos, viene el imperio bizantino. Y Ujú. luego, recién ahí, después de los bizantinos, llegan los árabes a Grecia y a estar en contacto con esos documentos, y Ajá. ahí los Bueno, recuperan acuérdate y que los cuando guardan y los estudian. claro, el Imperio Romano se disuelve, sobrevive como Imperio Romano el bizantino, pero el resto de Europa se convierte en reinos, ¿no? En los reinos de los pueblos bárbaros. Y esos reinos, ahí es que viene la Baja Edad Media, el conocimiento se va todo al chorro hasta que Al regresa carajo. en la segunda, en la Nueva Edad Media, la segunda parte, y ahí es que se empieza a reconstruir. España es árabe desde el 811, entonces hasta el 1492, ¿no? Entonces, ahí por ahí puede ir ¿verdad? Que ahí es que los árabes entran en Europa. Pero los árabes estaban estudiando ya en las casas de sabiduría, que era como se llamaba las universidades del mundo árabe, ¿no? Que de hecho existían antes que las universidades de Europa. Así que los Claro. árabes ya estaban traduciendo cosas al árabe y luego del árabe pasan a los otros idiomas. Toda Europa buscaba profesores que vinieran del mundo árabe, porque cuando empiezan las universidades a crearse en Europa, pues el saber venía de los judíos y de los árabes. Era la gente que más educados estaban y que van a hacer lo necesario para restaurar el conocimiento y crear el cuerpo intelectual de las universidades en Europa. Eh, Ujú. Así Ligia, que, pero sí, también creo que más allá ajá, de que los imperios puedan desaparecer ujú, como imperio como militar y imperio. político, Sí, la gente sigue existiendo y se sigue comunicando a través del comercio con sí, pero todo, en la Baja Edad Media el tema es que como la Iglesia Católica es la que controla y la Iglesia Católica no quería que la gente aprendiera.
punto. No No, pero yo estoy fomenta. hablando antes de la aparición Oh, de la Iglesia ok. Católica. Ok, ok. Son Sí. muchísimos años eso. Sí, y el conocimiento, pero te digo que es probable que haya ido al latín directamente, griego al latín, y a través del latín entrase. Lo que pasa es que esos libros se dejan de leer por un tiempo, es lo que te quiero decir, en ese tiempo de la Eso Edad sí, en la Media. Edad Media, digo, ¿de Claro, entonces acuerdo? es con el humanismo que viene con la ilustración que se revisa y se vuelven a leer, se estudia y entonces se desvalora otra vez todo lo que era Grecia y Roma. Se rescata en ese periodo de la ilustración, el movimiento humanístico este. Así Perdón, que Ligia, sí, ¿de qué época es la Escuela de Toledo de traducción? no sé, ni idea. Déjame buscar. A ver, vamos a googlear. Espérate, que tengo el teléfono aquí al lado. No me traje papel. Escuela de Toledo. A ver, vamos a ver qué dice. Entre los siglos XII y XIII de nuestro Perfecto, tiempo. gracias. Sí, sí, que Eh, tradujo obras clásicas del árabe y el hebreo al latín y al castellano. Muy bien, buen punto. Ok, así que Quería, quería ajá, dime, Mónica. ¿Tú una acotación para Sí, Ismael, dale. Ismael, que justamente el libro de cabecera de Alejandro Magno era la Ilíada, Ujú, y él llevaba en todas las campañas militares una caja con un tesoro que ujú, nadie sabía que era, pero en ujú. realidad el único tesoro que él guardaba era la Ilíada dentro de esa caja. Mira. Entonces, la Ilíada, a través de Alejandro, se expandió por Ujú, todo el mundo antiguo, desde claro. Grecia hasta la India, y Ujú, donde y esto decían que fue el libro, la vedette de los libros del mundo antiguo, sí, justamente la Ilíada, sí, ¿tá? sí. Fue traducida a millones de Ujú, copias, por sí. eso sobrevivió, Ok. porque aparte la Ujú, Ilíada empezó a ser en verso en el ujú, siglo XII antes de ujú. Cristo, Claro, pero es muy recién antigua, se sí. escribió en Ujú. el siglo VIII antes de Cristo. Es que- Así Y que antes se conocía, pero se declamaba todo solamente. Ujú, oral, ujú, exacto, es exacto. algo que yo creo, a mí no me da la cabeza, porque yo no me acuerdo de los versos que aprendí en la escuela. No Es que puedo nosotros tenemos mucha bobería en la cabeza. cómo civilización, siglo tras siglo tras siglo, la Ujú, gente se supone que tenían más memoria que sí, nosotros, porque quizás definitivo. más cabeza libre, no sé. Y todas Ustedes las como, culturas que en África, en las Américas, que no tenían escritura, como los Claro, incas, no tenían escritura. Eso no quiere decir que no todo, supieran, todo ¿no? oral. Sí, 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 Ujú. sí. Bueno, muchas gracias a las Dale, dos. muy bueno, ustedes gracias, como gracias por yo lo... lo deben haber, ustedes como yo deben haber estudiado la Ilíada en Ah, el liceo, ¿verdad? sí, Y Sí. por lo menos a mí nos hacían aprender sí, algunos textos de memoria, aquello que empezaba, canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a todos los aqueos. Hasta ahí la sé. ¿sabes cómo le Eso, decimos eso en mi país? todo eso. Le decía que te la embotellaste aquí. Tal cual. Muy bien, muy bien. A mí me enloqueció en secundaria leer la Sí, Ilíada, me pareció un libro absolutamente extraordinario. Y sí, tengo presente algunos personajes que realmente, Héctor, Príamo, cada uno de sí, ellos tiene sí, tanto sí, sí. lo que irradian y lo que se puede aprender de esos Ujú, personajes, ni hablar Aquiles, ni hablar sí, Agamenón. Ajax. Sí, Ujú, sí. ujú. Ligia, Sí, no, perdón. dime, No, ¿qué fue? solo le quería Dale. preguntar a Waldemar. Ujú. Waldemar, ¿vos no odiaste a Helena? Para mí es el ser más repulsivo de toda ¿A la quién? Traidora, Helena, Elena, A la Elena. traidora. la tarada que pasé, hizo que muriera tanta gente.
No, Ujú, la pasé, me resultó secundario como personaje. En cambio, Paris, por ejemplo, sí, brutal, brutal, ¿no? sí, el Ese seductor. papel de jefe, de mayor de la extraordinario. En fin, Yo creo que, debería hablar Elisa, no yo. no, yo creo que también estos versos no Ujú, revelan las personalidades de los ujú, protagonistas, sino ujú, el tipo de sociedad que se integraba y los valores que había. ujú, ujú, Porque claro, todos esos problemas son de la sociedad que forman parte claro, los que inventaron los versos. claro. Ahora, por otro lado, o sea que ahí más que culpable hay muchos, la sociedad en su conjunto, como pasa hoy. Pero Exacto. el libro de Irene Vallejo, Ujú. del infinito en un junco, esto lo relata maravillosamente, pero muy distinto a ti, Ligia. Así Ok. que siempre hay aportes aquí en esta clase. Pues sí, porque yo les digo lo que a mí me gustó, ¿viste? Porque a mí los gestos en No, realidad. pero digo, es Ujú, interesante, muy ujú. interesante. Cristina acá me señalaba de que justamente leímos en Irene Vallejo la referencia a la Ilíada, ¿no? Sí, claro. Qué contraste. Tengo muchos libros para buscar ahora cuando vaya para allá. Dale, bueno, entonces, ajá, ya les quería recordar qué es lo que pasa, que Paris, como decían ustedes, que era el hijo del rey de Troya, que se llamaba Príamo, conoce a Helena, que estaba casada con Menelao, que era el rey de Esparta, la seduce y esa pintura representa el secuestro, pero ella se ve de lo más contenta en la pintura, así que es bastante, sí, ese es un secuestro con Es gusto. que así fue, mirá. Exacto, era un secuestro de con gusto. Y como había un juramento de los reyes griegos de ayudarse a unos a otros, ellos entonces tienen que organizarse para ir y recuperarla. Y el comandante primero es Agamenón, ¿verdad? Aunque la historia es más sobre Aquiles, el comandante es Agamenón. Aquiles, ¿quién era Aquiles? Pues Aquiles es un semidios. O sea, existió Aquiles, no hay manera de esas cosas que no, porque era el hijo de un rey, pero de Tetis, que era una de las titanas, ¿no? Entonces era un semidios. Y la historia dice que cuando, bueno, eso ustedes lo saben, ¿no? Que cuando él era bebé, su mamá para protegerlo, lo baña en el río de Estigia, que está en el inframundo, y para que él sea invulnerable a las armas humanas. Pero tú metió el error de agajarlo en vez de por el pelo, agajarlo por el talón, y ahí es que el talón se vuelve en la parte vulnerable y por ahí es que lo asesina. Paris lo asesina con una flecha al talón. Pero Aquiles es el guerrero más valiente, es el alma de ese ejército, es Aquiles, ¿no? Claro. Al final, después que matan a Aquiles, el que empieza a protagonizar es Ulises u Odiseo, que es el que tiene con la idea de una estrategia para poder, porque estaban perdiendo la guerra, y él decide hacer el famoso caballo de Troya, que era un caballo de madera muy grande y hueco, y entonces lo que hacen es que hacen el caballo y mandan a un supuesto desertor, que era griego, diciendo que había desertado del ejército griego y pide que lo acojan en Troya, ¿verdad? Y le abren la puerta de la ciudad y él entra. Y cuando él entra, él dice que él escuchó un rumor de que hay un caballo que es mágico y quien tenga el caballo en su mando va a ganar la guerra, va a ser invencible y va a ganar la guerra. Entonces los troyanos, para acabar ya con la guerra, deciden buscar el caballo, ¿ok? El rey manda que traigan el caballo, pero dentro del caballo, como sabemos, estaban los griegos y cuando cae la noche, salen del caballo y saquean y destruyen la ciudad y así es como ganan la guerra. Así que ese es el protagonismo de Ulises. La otra parte que también se le atribuye a Homero, pero también hay sus dudas, es la Odisea.
que las historias, todas las cosas que le van pasando en los 10 años, porque Ulises peleó los 10 años de la guerra de Troya y luego va a pasar 10 años tratando de regresar a Ítaca, que es donde está su esposa, a la que abandonó hace 20 años, Penélope se llama. Y le pasan mil cosas, y como habíamos hablado antes de la historia esa de cuando él pasa por el mar donde están las sirenas y lo tienen que amarrar, ¿verdad? Para que no se lance y no se muera. Hay montones de historias que le van pasando, son 10 años de historia. Pero lo interesante para mí, aquí la parte que a mí me gusta es la parte de Penélope, ¿no? Porque Penélope es el ejemplo, el epítome de la mujer fiel, porque por esos 20 años distintos hombres la cortejaron, ¿no? La trataron de enamorar, de seducir. Mira, ese hombre se murió ya, que ese hombre, ya la guerra esa se acabó, ese hombre no llegó, ese hombre se murió en la guerra. Y ella fiel. Entonces, como la acosan tanto, ¿se acuerdan lo que ella hace? Que ella empieza a tejer, a hacer un vestido, ella está tejiendo, haciendo el vestido de novia. Ella les dice, sí, me voy a casar a uno, y entonces le dice a uno que se va a casar, y todas las noches ella descose lo que cosió. Y al otro día lo vuelve y lo cose para nunca terminar el vestido. Y así cuando llega Ulises, ella estaba esperándolo, de botas y todo el cuento. Así que esa es mi parte favorita, la del cuento de Penélope. Entonces, eso es lo que es, ¿verdad? La poesía. La poesía siempre ha sido, o sea, todos los estudiosos están de acuerdo que es la primera forma de literatura. Fue la poesía porque, como decíamos, es fácil de recordar, tiene cadencia y ritmo y es fácil de recordar. En Grecia vamos a ver otras expresiones literarias por primera vez y las vemos por primera vez, aunque una de ellas no se creó en Grecia. Y las vamos a ver. Por ejemplo, ahí está, la tragedia. Las tragedias se escribieron más de 1000 tragedias, pero las únicas que se han preservado a lo largo del tiempo son las de Esquilo, que fue el primero en tiempo, ¿verdad? El mayor, Sófocles y Eurípides. Para mí lo interesante de esas tragedias es que en las tragedias de Esquilo muchos de los personajes son dioses interactuando con humanos. En las de Sófocles, menos dioses. En las de Eurípides, ya no hay dioses interactuando, es bien humana, y uno ¿verdad? De los talentos de Eurípides es su capacidad para entender la psiquis de la mujer y los sentimientos de la mujer. Y ahí es la famosa Medea, bueno, que es una historia tremenda. No sé si vamos a hablar de eso ahorita, pero creo que sí. Y la comedia es la otra. Hay varias comedias, pero la que se preserva es la de Aristófanes. Y por último, las fábulas. Los griegos no crearon las fábulas porque, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque los animales de los que aparecen en las fábulas de Esopo no son griegos. Montones de animales que no, como los cocodrilos, leones, elefantes, esas son historias que vinieron de África. Otras historias vinieron de Asia Menor, de distintas partes del mundo. El crédito de Esopo es que es el primero que escribe, ¿no? Y las coloca en un libro que escribe, y es el único que las va a escribir en prosa, porque los próximos fabulistas, como vamos a ver, pues las van a escribir en poemas, ¿no? En poesía. Entonces, todo esto es antes de Cristo, ¿no? sí, todo esto es antes, sí, todo es antes. Pero no lo pusiste. No, se me olvidó, pero se dan cuenta porque empieza más grande que chiquito y va para abajo, va GB en el tiempo, de mayor a menor. La tragedia griega, particularmente, que es la que más impacto ha tenido en la historia de la humanidad, probablemente, las distintas tragedias griegas, de las que solo quedan 37 de esos 3, ¿no? Esas tragedias se participaban en concursos, generalmente durante las Olimpiadas, se hacían también los concursos de tragedias y de comedias en honor a los dioses también, en honor a Zeus también. Y en la tragedia en particular hay una estructura, hay un héroe, siempre hay un héroe que es simpático, ¿verdad? Al lector, pero que ya sea por su juventud o por su arrogancia, empieza a creer que sabe más
empieza a ser descuidado, imprudente. Siempre va a haber otro elemento de la tragedia griega, es algunas advertencias que el universo le hace a ese héroe de que algo malo va a pasar si él no hace ciertas cosas. Pero esa misma arrogancia le hace ignorar, desoír esas advertencias. A veces las advertencias llegan en un sueño, como muchas historias en la Biblia también, que viene la advertencia llega en sueños, en oráculos, que eran los que estas personas que utilizaban generalmente animales, algunos leían las entrañas de los animales, otros observaban comportamientos de aves para determinar el futuro, el destino de las personas, o a veces a través de brujas. Como el héroe no hace caso, ¿verdad?, a la advertencia, va a ocurrir siempre una catástrofe, ¿verdad? El héroe termina siempre sufriendo, que es el punto de la tragedia, y es él el que al final, cuando se acerca al final, termina reconociendo que él provocó, él por no escuchar los avisos del destino que le esperaba, por no hacer caso, provoca su propia desgracia. Esa tragedia la asume, ¿verdad? Se hace cargo, como dicen en Uruguay, que esa es una de mis frases favoritas de Uruguay. Al final el héroe se hace cargo y llega siempre a la misma conclusión de que el destino es inevitable. Los temas, ¿verdad? Incluso todavía el día de hoy se sigue repitiendo. Es como la historia de las 1001 noches del mundo árabe, que esos cuentos, aunque son antiguos, se le da una vuelta y se modernizan, pero a veces vemos películas que decimos, esto lo sacaron de allá, ¿no? Así que son, ¿cómo les diría? No tienen fin, o sea, son temas universales e inmemoriales, ¿no? Así que se repiten. Un interesante factor de la tragedia griega es la catarsis, que es otra palabra griega que usamos nosotros y que significa purificación. Ese que ven ahí es Edipo, del que vamos a hablar. Esa palabra la utiliza en este contexto Aristóteles, el filósofo Aristóteles, en su obra poética. Y él observaba esto y escribe sobre el efecto que tenía la tragedia en las personas cuando la observaban. Y él dice que pues como ese héroe simpático, los observadores sienten con él, se identifican con el héroe y sienten su miedo, y cuando él se hace cargo al final sienten compasión por el héroe. Al hacerlo, su teoría es que ellos liberan, ¿verdad? Los que estamos viendo, la audiencia libera sus propias emociones. Un poco como creo que le pasa a mucha gente con las películas de acción, ¿no? Que ven esas películas de acción que no tienen ni ton ni son y se relajan porque es una manera de sacar emociones sin tener que vivir experiencias riesgosas. Así que él llama el clímax, es ese momento en la tragedia en que las emociones se descargan y al final la gente sale sintiéndose sano, liberado de mucha carga y es psicológicamente positivo. Así que él estudió eso y es cierto, ¿no? O sea, se ha estudiado también cuando vamos al teatro, sobre todo, porque los vemos a las personas ahí y oímos sus voces directamente. Se siente más que en una película. Aunque no sé, yo soy de las que hay películas que yo lloro con hipo y todo, se acaba la película y yo sigo a llorar y lloro y no paro. No sé, algunos somos demasiado, nos identificamos demasiado con algunas películas, por supuesto. Edipo Rey, probablemente la más famosa, es de Sófocles, que es el segundo en el tiempo, y es la historia, se las recuerdo nada más porque ustedes la saben, es que estas historias todas hilvanan, ¿no? Porque Layo era un hombre que había abusado sexualmente de un muchachito, o sea, que él traía su historia. Él es el rey de la ciudad de Tebas y él va a un oráculo, ¿verdad?, en donde le dicen, tu hijo te va a matar. Entonces ¿verdad?, él dice, no, esto no puedo permitir que me pase. Así que él decide hacer algo. Cuando Yocasta tiene su primer hijo, varón, él se asusta mucho y lo que hace es que saca al bebé, se lo entrega a una persona que trabajaba en su palacio y le dice que lo vaya un pastor y le dice que se lo lleve. Se lo entrega a un pastor y le dice, deshazte del bebé.
El bebé, ahí lo ven en esa, no sé, concepción del bebé, que es Edipo, amarrado del pie, porque Edipo quiere decir que tiene el pie virado. La palabra Edipo quiere decir eso, que supuestamente el nene tenía un problema en el pie y por eso lo ponen ahí como enganchado del pie, pero en Edipo Rey no aparece tan detallado eso. La cosa es que el pastor se lleva el bebé, pero el bebé cuando él lo está cargando para tirarlo en el bosque, ¿verdad? Y deshacerse del niño, el bebé empieza a jugar con el pelo del pastor y le hace gracias y qué sé yo, y el pastor, pues nada, sencillamente se dice, no lo puedo matar al bebé, y se lo lleva consigo, pero es un pastor que es nómada, ¿no? Y el pastor va con un grupo de mercaderes a otra ciudad que se llama Corinto, a otra polis, y en Corinto él está ahí en un puesto, como digamos un bazar, y llega el rey de Corinto con su esposa, y ella no podía tener hijos, la esposa no podía tener hijos. Ven al bebé y el bebé es tan lindo y le toman cariño al bebé que le piden, y le dice, ese bebé es suyo. Y él dice, no, en realidad me lo encargaron y yo no, se me hace muy difícil cuidarlo. ¿Nos podemos hacer cargo? Sí, sí, cómo no. Entonces, el rey Polibio, yo creo que es Polibio, no Pólibo, se lleva el bebé. Entonces, Edipo se cría toda su vida como un príncipe, pero el príncipe de Corinto, ¿ok? Y allí él está, y bueno, está muy bien y todo eso. Pero cuando ya es adulto, ¿qué pasa? Que Edipo va al oráculo de Delfos y le dicen, tu destino es que matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Entonces él dice, no, yo no puedo permitir una cosa como esta. Y él se decide irse de Corinto porque él no sabe que es adoptado. Entonces se va de Corinto y dice, yo me voy para la siguiente ciudad. Y ya se imagina, ya saben para dónde va para Tebas, obviamente. Camino a Tebas, hay un camino, y hay una carroza y el camino es estrecho y la carroza se niega a moverse, le dice que se saque él y él dice, no, pero es que yo venía caminando, usted tiene que salir usted, y entran en una discusión con la gente que está en esa carroza, que hay un hombre que está en la carroza, lo llevan en la carroza, ese hombre se baja de la carroza, intervienen y hay una pelea, una discusión, y en la pelea Edipo mata a ese hombre y bueno, ya ustedes saben quién es Layo, es el padre. Sigue él no sabe que ha matado a su padre, piensa que mató a un hombre y en su cabeza lo hizo por defensa propia. Bueno, sigue en su camino y llega a Tebas. Cuando llega a Tebas hay un desastre pasando en Tebas y es que hay un animal extraño que se llama la esfinge, que es la que ven ahí en esa vasija, que mata, o sea, se alimenta, mata y se come a la gente que no le adivina un acertijo. Y mientras la esfinge está viva, hay una peste, la gente está muriendo de enfermedades y todo eso. Bueno, él llega y como él dice, bueno, voy a intentarlo a ver si yo resuelvo el acertijo. Le dicen, no lo hagas, te va a matar. Pero él decide tratar, porque es la historia, ¿no? Cuando él se acerca a la esfinge le dice la pregunta. ¿Alguien se acuerda de la pregunta? A ver si se la estudiaron bien, si se la embotellaron. No. La pregunta es, pero la contestación se va a acordar. La pregunta es, ¿cuál es el animal que cuando nace en sus primeros años camina en 4 patas? Cuando en media vida camina en 2 patas y al final de su vida camina con 3 patas. El ser humano. ¿No? Ser humano. Claro, entonces al él descubrir la respuesta, él le dice el hombre y qué sé yo, entonces él la esfinge se tira por un acantilado, el pueblo se libera de la esfinge y la peste se va y todo el mundo está feliz. Están tan y tan felices que lo quieren premiar, él los salvó de todo eso y le dicen, bueno, nosotros tenemos una reina que es viuda, entonces lo ideal es que usted se case con la reina. Y así es como él se casa con su mamá, que es Yocasta. Y tienen 4 hijos y todo, y pasan los años y todo ese cuento, y viene otra peste. Hay una peste, una enfermedad, se está muriendo la gente, y Edipo va
a un sacerdote ciego, otra vez otro ciego que se llama Tiresias, y Tiresias le dice, esta peste, ¿sabes quién es el culpable? Tú eres el culpable. Y él le dice, ¿cómo? Él le dice, sí, tú eres el culpable, averigua de dónde viniste. Entonces él busca al pastor, le dice, o sea, él empieza a buscar con sus padres cómo los recibieron, el padre busca al pastor, el pastor aparece y le dice, ¿quién es él? Que él era el hijo de aquel, que sí, se hizo lo que el destino decía, mató a su padre, se casó con su madre. Yocasta, que está oyendo detrás de las orejas, como en las novelas mexicanas, y las todas, yo creo que las turcas creo que también se escucha, todo el mundo escucha detrás de la oreja. Ella escucha y en lo que él está escuchando la verdad, ella se va a su cuarto y se ahorca, se cuelga en el cuarto. Cuando él sabe lo que ha pasado, él entra, la ve, la baja, pero ella tiene un alfiler en el vestido, aunque en esa pintura ahí lo ponen como que se está entrando como un puñal, pero en la historia es un alfiler del vestido y él se lo encaja en los dos ojos y se queda ciego, no puede manejar la verdad con sus propios ojos y se va en exilio con su hija Antígona, y Antígona es otra historia, y sigue. Pero vemos entonces los elementos que hablábamos, ¿no? El héroe simpático. Antígona lo escribe Sófocles, ¿no? Sí, Una de las tragedias. claro. Esta temporada Solís fue representado, Sí, Antígona, sí. extraordinariamente Ella es la representado. hija ay, Edipo. Dios mío, de él, Yocasta y de Edipo. Entonces matan a los hermanos y ella quiere entejarlos y no la dejan y y todo lo que ella hace para lograr que entejar a los hermanos. Porque en la Grecia antigua era fundamental enterrar a las personas, era fundamental, era inconcebible no enterrar a las personas cuando morían. Entonces, por eso ese tema es tan importante en Antígona. Sí, Entonces, ajá, dime. perdón. Dime. Primero, disculpa por entrar tarde, vine del médico. Pero Sí. lo admirable en los griegos Ujú, es el conocimiento del espíritu humano que tuvieron y ujú, la actualidad, o sea, son eternos. O sí. sea, el gran conflicto, o sea, claro, yo lo veo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ujú, Pero realmente la conflictiva edípica y todos en sí, las tragedias griegas, ujú, tienen un conocimiento humano, una persistencia en el tiempo ujú. increíble, Sí, increíble. sí. Realmente es admirable Ujú. cómo pudieron llegar a eso, ¿no? Bueno, también está en la filosofía, llegó al conocimiento humano, Sí, ¿no? Pero vamos a hablar, no creo que hoy, pero en la próxima creo que sí hacemos esa. Yo les quería comentar a Medea, no sé si la conocen a Medea, pero esa es hermosa y está en YouTube, hay muchas representaciones que se pueden ver, porque Medea es más humana, tiene menos dioses envueltos en la historia y por tanto es más impactante y es una historia de mujeres, ¿no? Es una historia de una mujer, porque ella era una extranjera, no me acuerdo en dónde era que vivían, cuál era la polis, y ella está, ¿cómo era que se llamaba él? Se me olvidó. Medea, Jasón, no sé si es Jasón. Este hombre, que no me acuerdo el nombre, ella se enamora de él, pero como ella es extranjera, él no se va a casar con ella, nunca, porque ella es como una etaira. Tienen dos hijos, pero él no se va a casar. Entonces, ¿qué hace? Que él le pide matrimonio a una princesa porque él es un gran héroe de guerra, y se va a casar con la princesa y a dejarla a ella con sus dos hijas. ¿Qué historia más real que esa hasta el día de hoy, ¿no? El hombre que abandona a la mujer con los hijos y se va con la muchacha jovencita para tener familia, la familia de verdad y no la del ladito, ¿no? Entonces Medea le da esta rabia tan grande por sus hijos y por ella misma. Es una ofensa horrenda lo que le han. Ya ella no está tan joven, ¿ves? Como la muchacha. Entonces ella hace dos cosas. La primera que hace es que ella tiene este vestido, no me acuerdo cómo crea ese vestido, no sé si se acuerda alguien. Es un vestido hecho de oro, todo en oro, hermoso. Y ella se la da, porque el marido, el padre de los niños le dice, y me voy a llevar los niños para que me los críe la muchacha también, le va a quitar los hijos. Entonces ella le dice, ok. Cuando él no está, ella le da rabia, llora, grita, pero cuando él está, ella aparenta que ella está ok.
yo comprendo. Entonces ella le hace el vestido precioso y se lo da a los niños en una caja. Y le dice a los niños para que se lo lleven a la nueva mamá, para que se lo lleven a su nueva madrastra. Y los niños le llevan el vestido y ella lo ve y ella, ¡ah, qué vestido hermoso! Y ella se lo pone y el vestido la quema completamente y la mata. La quema completa y la mata. Pero ahí no termina la historia, porque entonces el marido viene a reclamarle, ¿verdad? El tipo le viene a reclamar que acaba de hacer semejante cosa. Y entonces ella viene, en lo que él llega, uno no sabe lo que ha pasado, pero ella está calmada y hasta que descubrimos en la historia que ella ha matado a sus 2 hijos, los apuñaleó. Y le dice a los hijos, no vas a hacer, no me los vas a quitar. Y los apuñala. Y luego ella se va en una carroza y se va a otra ciudad porque ella era extranjera igual. Entonces, en una carroza de dioses, ahí es que entran los dioses a salvarla, a redimirla, porque ella era la ofendida, ¿no? Hizo algo horrible, pero fíjate las emociones humanas que tienen que ver con cosas que pasan hoy en día, madres y padres que matan a los hijos para que el otro no los tenga, o sea, es una historia brutal, de verdad. Si quieren pasar un rato, búsquenla en YouTube en alguna versión y esa historia y los parlamentos donde Medea expresa lo que siente, la frustración, el dolor, y dice, no soy nada, aquí no soy nada, en esta ciudad no valgo nada, como mujer no valgo nada. Bueno, es brutal, brutal, está súper. Pero aunque me tome unos minutitos, voy a terminar con la comedia para dejarlo en una cosa más feliz. ¿Okay? La comedia griega. Voy a terminar con eso, que la comedia es la antítesis, por supuesto, de la tragedia, y la más famosa es Lisístrata. No sé si la conocen. Si no la conocen, No. búsquenla, porque es fantástica, es cortita, está online, completa, así que la pueden buscar. De que generalmente las comedias tratan de crítica social, ¿verdad? Con ironía y todo eso, burlándose de políticos y de las costumbres de los humanos. Hay muchos temas de amor, de sexualidad, hay erotismo y específicamente Lisístrata es una novela donde hay esos elementos de sexualidad y erotismo. Por eso me encanta. La primera vez que se presentó fue en el 411 antes de la era común y la historia, déjame ver si la puse acá, no, ya mismo les cuento la historia, después les leo esa parte porque es graciosísima. La historia se desarrolla en la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Entonces, las mujeres, como los hombres estaban peleando, creo que son 10 años o 13 años que duró esa guerra, y los hombres peleando y venían de ratito, más que a tener sexo rapidito, irse a seguir peleando para poder tener hijos, para poder tener más soldados, porque la guerra no parecía que se iba a acabar. Y las mujeres se hartan de estar solas sin los maridos y son las espartanas las que tienen la iniciativa de invitar a las mujeres a un grupo de mujeres de Atenas para un congreso de mujeres. Entonces se reúnen en como un tipo de palacio y hablan ahí se quejan, y estos hombres que no piensan en nosotras, todo es lo que ellos quieran y nos usan y se van y y ahí en la discusión llegan a la conclusión de que la mejor manera de terminar la guerra es que ellas utilicen precisamente lo que los hombres más querían de ellas, que era su sexualidad, para convencerlos de acabar la guerra. Entonces hacen un juramento que no van a tener sexo con sus maridos cuando vengan de la guerra, todas, y que van a resistir y resistir, por más ganas que les tengan, no van a tener sexo con los maridos hasta que se acabe la guerra. Y bueno, la historia pues funciona. Claro, la guerra sabemos que no se acabó por Lisístrata, porque no existe Lisístrata, pero la historia está bien chula. Y para darle un tin de cómo va la novela, es muy corta, este es el juramento, que se los recorté, ¿verdad? Lo más interesante. No tendré nada que ver con mi marido, ese es el juramento, ni con mi amante, aunque venga a mí en un estado lamentable. Me quedaré en mi casa, intocable, con mi seda de azafrán más fina, y haré que me añore. No me entregaré, y si me obliga, seré fría como el hielo y no me moveré. No levantaré mis zapatillas hacia el techo, ni me agacharé a 4 patas como la leona. Y es muy graciosa porque hay mujeres que dicen, no, pero yo quiero, cuando él viene yo quiero, y las otras, no, tienes que ser fuerte, tenemos que acabar la guerra. Y
Es genial. Así que La se la la representan acá en el Teatro La Candela, un Ah, sí. grupo. Sí, y tiene mucha actualidad en cuanto a cómo organizar un pueblo, Mujeres. una Sí. sociedad, una cooperativa, porque la Ujú. gente no ve en el colectivo una salida y les cuesta asumir eso. Sí. Les cuesta Sacrificar. ver que si se juntan para lograr algo, Ujú. lo pueden hacer mucho más fácil que individualmente. Sí. Está muy bien hecha. Ajá. Ahora que contaste, porque no me acordaba de nada yo. Ah, viste. Dile, Olga, ¿tú quieres decir algo? Ujú. Sí, aquí se representó hará unos 10 años Ujú. dirigida por un señor Ujú. que es profesor de literatura, estudió junto conmigo el profesorado. Yo no Ujú. soy de literatura, pero él era de Ah, literatura, ujú. llamado Luis Maggi. Se presentó en el Solís y Ujú. fue muy rupturista, muy osada, porque los hombres andaban con unos penes de este tamaño, así. Fue muy divertida y muy didáctica también, ¿no? Como dice Lisa. Sí, 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 es una historia, o sea, que en realidad, como dice Elizabeth, tiene ese elemento de saber cómo se organizan y cómo las mujeres tienen que aprender a sacrificar para el bien de todas, ¿no? Está detrás de ahí, pero con un humor increíble, ¿no? La historia es súper chévere y sobre todo si la ves en una versión moderna, porque, ¿verdad? Obviamente no tiene más sentido. A mí me encanta, no la puedo enseñar en el sur de Estados Unidos porque es el cinturón de la Biblia y ahí no se puede hablar de estas cosas, pero le doy a entender ahí más o menos, los dejo ahí con la curiosidad y le digo, búsquenla para que se rían. Pero esto no se lo enseño, no, esta parte no se la enseño. Y bueno, espérate, déjame, no les quiero quitar, ya son las 4:13. Si quieren, bueno, ahora podemos, déjame quitar el share y hablar así. Lo que nos queda de este tema sería que ya será en agosto, ¿no? Que nos queda? Pues la fábula, que viene ahora, y filosofía. Vamos a ver un poquitísimo, porque yo la filosofía me cuesta. Pero lo que yo encuentro que puedo manejar, eso es lo que yo discuto y lo otro se los dejo para que usted por su cuenta, porque no sé, en mi pueblo, en mi escuela, la gente decía cuando algo era difícil, decía que estaba filosófico, ¿no? Asociábamos filosofía con difícil. Y ahora que lo digo, interesantemente, en Puerto Rico, la gente le llama al idioma inglés el difícil. Dice, este habla el difícil, ella habla el difícil. Se dice el difícil en vez de decir inglés. Es muy común. Ok. Y no sé si ustedes sabían, ahora que digo eso, que en Puerto Rico no se llama dólar, no le llamamos dólar al dólar, le llamamos peso. Se llama peso, dame 5 pesos, dame 10 pesos, 20 pesos, se dice peso. Y la de 25 centavos, que en inglés se llama el quarter, nosotros le decimos la peseta, como si fuera la peseta española. Sí, le llaman peso, pero es el dólar americano. Así que tú estuviste ahora, sí, pero le decimos peso, la gente te dice dame 5 pesos y escrito dice 2 pesos, 5 pesos. Es todo así como lo estás contando, pero son dólares que van y vienen. Sí, pero no, nos resistimos a decir la palabra dólar. No queremos decirle dólar. Y el de un centavito, que ahora lo dejaron de hacer, Estados Unidos ya no va a hacer los de un centavo, así que el que tenga alguno hay que guardarlo. Eso nosotros le decimos chavo, que viene del ochavo español. Y nosotros le decimos chavo, chavito, dame un chavito, 2 chavitos, 3 chavitos, así le decimos. Ya, y al dinero le decimos chavo, no tengo chavo, no puedo ir al cine porque no tengo chavo. En colectivo le decimos chavos al dinero. Somos muy, muy raros. Esto de la colonia es complicado, es complicado. El miércoles hice un programa de radio aquí en la colonia en inglés sobre mi libro. Y entonces el programa tenía que ser en inglés, ¿no?
Y yo, o sea, qué loco, ¿no? Haciendo un programa en inglés aquí no hay nada, aquí la universidad es en español, todo en español. O sea, que así que no tenga miedo el que quiera venir a Puerto Rico, aquí todo es en español. Los símbolos de las carreteras ni siquiera están traducidos, todo es en español, calle, bla, bla, no street ni nada de eso. Pero eh, tiene estas cosas de la colonia que son muy raras para nosotros. Nos parece muy loco que vamos a Uruguay, voy yo a Uruguay y ustedes dicen parking. Y yo, espérate, en mi país decimos estacionamiento, ¿qué caramba hacen ustedes diciéndole parking? Ah, sí. Sí, es muy raro oír allá decir parking. Ah, no, la que me mató fue el voleibol de playa. Nosotros le decimos voleibol de playa y ustedes le dicen beach volley. Y yo, ¿qué es eso? No. ¿Qué es eso de beach volley? No sé en qué sectores andás, Ligia, pero yo le digo estacionamiento y voleibol. Ah, sí, no, pero yo he escuchado allá el beach volley. No sé con quién te estás jodiendo acá en el El Uruguay. beach volley es distinto al voleibol. Claro, es el voleibol de playa. Ponete a reflexionar con quién No, te estás ahora jodiendo te voy en a el callar, Uruguay. Elizabeth, te voy a callar porque te metiste conmigo. Creo que ya no, pero por muchos años el coach del equipo nacional de beach volley de Uruguay era un puertorriqueño. ¿Ah? Ujú. Juan, tengo el nombre por ahí, tengo el teléfono y todo de él. Y él vivía en Uruguay parte del año y venía para acá, ¿verdad? Cuando estaba la temporada y todo eso, que me parece tampoco también muy loco. ¿Cómo rayo un puertorriqueño acaba de coach de un equipo de voleibol de playa allí? Pero es muy loco que ustedes ellos le decían beach volley. Y en el periódico yo lo he leído. ¿Qué dice Milagro? ¿Beach volley o voleibol de playa, Milagro? Beach ball. ¿Verdad que? Pero levanté la mano por otra cosa, que estoy mirando el voleibol. almanaque de agosto. La primera clase sería el viernes 7 de agosto. Y yo voy a estar La allá. consulta a ti es, ¿cuándo Sí. vienes en agosto? ¿Estás Yo en Montevideo el 7 de agosto? Sí, definitivamente. Definitivamente. Mi plan es irme cerca del 10 porque el apartamento de Marcia lo tiene ocupado hasta el 10. Así que no puedo llegar antes porque entonces no tengo dónde quedarme. Pero 10 de agosto o 10 10 de de julio. julio. Perfecto. Estoy pensando llegar 10 de julio, 11, o sea, no 10, sino ¿Y 11, hasta qué 12. fecha de agosto te quedarías? Puedo quedarme por lo menos hasta el 15. De agosto. Ujú. Entonces, antes de fin de mes de julio, podemos hacer la reunión Sí, vale. presencial. Sí. Bien, sí. Y sí, Bueno, pues yo no voy para entonces, ningún lado, yo voy a estar ahí en Uruguay, voy a estar poniendo la luz a mi nombre en UTE, viste, que todo, la fiebre de todos los apartamento, trámites. Se hace por todo. teléfono en un minuto, no te preocupes. Sí, yo tengo el otro, Sí, el del apartamento de mi ex, está a nombre mío también, así que puedo añadir, creo, otra cuenta, no sé qué. Tengo que sí, abrir sí. una cuenta de banco mía sola. Tengo que hacer no sé si ese edificio tiene el agua separado o no, tengo que ver ¿Ya si la... compraste el apartamento? Bueno, ya di como, La señal. boleto de Ah, reserva, el boleto de reserva está. bien. No, ¿Por el qué agua se zona? pagan los gastos comunes. Sí, no sé, porque, sí. ¿Por qué zona lo compraste, Lilla? Es en el Palacio Rinaldi. El mejor lugar en todo Uruguay. Para alguien como yo, que me gusta el buruntuntún, como decimos en mi país, que me gusta el jaleo y el buruntuntún. Plaza Independencia, Ahí espectacular. justito, frente al el Salvo, es al otro lado del Salvo en la Ay, 18. sí, divino. Qué Sí, lindo, un edificio bien antiguo. precioso, Era una precioso, oficina. Está todo precioso. todo Sí, arreglado, está precioso ahora. sí, claro, va a estar un poquito Arreglaron toda vacío, la pero fachada. poquito a poco. Va a estar un poquito vacío. Pero mi amiga Marcia me dejó 2 camas y rompecamas, y bueno, lo indispensable, compraré la nevera, o como le dicen ustedes, la heladera, y la estufa, y todo eso, y bueno, estar en esa, equipando y poniendo las cosas donde van. Así que voy a Escúcheme en estar... una cosa. El sábado 18 de julio, ese fin de semana es largo, la mayoría de la gente
Se se va. va para afuera. Sí. Sábado 25 de julio, Ujú. a ver, Pues, no, o sea, ¿quieren hacerlo ese día y trato de conseguir para ese día el salón? Yo estoy bien. Yo digo No, sí, pero no sé tenemos los demás. que Sí, confirmar. de acuerdo. Bueno, Si ¿Podría quieres ser en el el, viernes ahora ajá, en 24? llamo a el la reunión WhatsApp, y pregunto si está libre. sí, Eh, o puedes preguntar, pero no, nunca va a haber una fecha que todo el mundo pueda, ¿viste? Bueno, no, Nunca. claro. tratamos, pero lo importante es que tú puedas. Sí, yo cualquier día. Si Marcia está, la voy a tratar de convencer para que vaya conmigo, para que la conozcan a la Marcia. Claro, sí. Porque ella va a ir, porque este apartamento va a ser un apartamento colectivo. Esperen un minuto mientras que están charlando, pregunto si Sí, está libre y ya lo dale, reservo. dale. ¿A dónde se Sí, supone que vamos? Es a la casa de donde Milagro. vive esta niña, Milagros, ella vive cerquita de la... Ah, ¿la casa de ella? Sí, yo sé Sí, dónde Sí, vive. ok. Ah, vamos a la casa de ella. Sí, sí, porque en el Vamos primer piso, al salón comunal. exacto, Ah, al el salón edificio. comunal, eso, ah, que es ok. genial. ¿Y podría ser a las 6 de la tarde? Generalmente empezamos a las 2:30 y terminamos a la 1 de la mañana. Esa es la historia de este grupo. Así que lo que ocurre es que todo el mundo va y viene, excepto esta que está aquí, que está el día entero ahí. Sí. Porque a mí, Ah, ok. yo soy La puertorriqueña y a mí no asustaste me así. pesa. Ah, porque yo justo tengo boletos para el Sodre ese día. No, pues por eso es que lo hacemos así, van, vienen, estás un rato, el otro vuelve, ¿viste? Y al final, cuando ya nos da vergüenza de estar molestando tanto a la pobre Milagro, empieza a dar la vergüencita como a las 12, a la 1, y ahí decimos, dale, vámonos. Una hora más. Sí, sí, seguimos ahí en la cháchara, la puesta al día de todo, y ahí nos vamos yendo. Así que hay un espacio grande para ir y venir, y bueno, vamos sacando fotos cada vez que llega otra persona, sacamos otra foto para incluir. Así que, y bueno, ellos, generalmente es Ana, pero no sé si Ana va a estar disponible para coordinar qué lleva cada quien. Ahí viene Este, Milagro. Dale, el sí. sábado está libre 25 de julio, ya lo Perfecto, marqué. perfecto. ¿Está? Desde la Perfecto. tarde, ¿no? Y después a lo largo del Gracias. mes vamos Ujú. mirando. Ok. Olga, Gracias, no has venido, pero Milagros. sí has venido por casa. Sí, ella sabe. Sí, ya le dijimos que era en el salón de ahí, de Sí. tu edificio. En donde voy ¿Dónde a es? estar yo no sé si tiene salón de eso. No creo, porque es un edificio del No, 1928 Muy y viejo. qué sé yo. Sí. ¿Y saben quién es claro, mi no, no escribana? tiene. ¿No? Tenía que escoger ¿Quién una. es? Así Sí, que Celina. 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 Claro, perfecto. Sí, sí, la está volviendo loca la pobre Celina con los papeles, porque con lo de enviar el dinero allá y probar la procedencia del dinero y bla, bla. Sí, un lío, pero bueno, ya está, el dinero está en el Bro, ya el Bro lo aceptó, Avanti. así que está Perdón, todo. traducciones tenés también traductora. Claro, obvio, que puede ser que te necesitemos para otros temas con mi ex marido, pero bueno, ahí te aviso después. Pero, acá en Puerto Rico todos los papeles son en español, es lo bueno, ¿viste? Ahí Chao, niños y niñas, Dale, que sí, disfruten las pórtense vacaciones. bien, nos vemos pronto, Nos vemos. ya les voy Pronto. diciendo Buenas cómo va vacaciones. la cosa, ¿ok? Buenas vacaciones. Dale. Dale, que lo pasen Vacaciones. bien. Todos. Chao, chao, Chau, abrigarse. chau. Un abrazo. Chau, Bye, chau. bye. Chao, chao. Ok, Estoy espérate, déjame preguntando separar. eso. Ay, espérate, no encuentro cómo apagar esto ahí.